esta conferencia dentro del marco de la 8ª Semana Cultural de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es un gusto para mí, hoy 3 de octubre del 2018, presentar la conferencia Opinión Pública, Crítica, Retos y Desafíos que explicará y presentará el maestro Roberto Piñón Olivas. Voy a pasar a darles unos datos y antecedentes del ponente. El maestro Roberto Piñón Olivas es licenciado en Derecho y maestro en Administración por la Universidad Autónoma de Chihuahua con mención honorífica. Él imparte clases en licenciatura y posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Publica todos los miércoles en el periódico del Heraldo de Chihuahua su opinión editorial con el tema de libertad de expresión desde hace 10 años. Ha sido fundador y presidente del Foro de Periodistas de Chihuahua y dirigente nacional de FAPERMEX, integrante de del Club Primera Plana de Periodistas de la Ciudad de México y jefe de prensa del Instituto Estatal Electoral de 1998 a 2007. Abogado litigante desde hace 10 años, ocupó la dirección jurídica de la Secretaría de Salud de Chihuahua del 2010 al 2013. Es autor del libro El Debate y prepara la publicación de su tesis de maestría basada en un estudio de publicidad en medios impresos. Los dejo con el maestro Roberto Piñón Olivas. Bienvenido, maestro. Adelante. Muchas gracias, maestro. Me da mucho gusto saludarlos y estar aquí con ustedes en este espacio. Tuvimos detallitos técnicos, pero los periodistas sabemos improvisar. Todos los días improvisamos. Los que somos comunicadores nos enfrentamos todos los días a 1000 situaciones para poder llevar la información. Desde una falla en la prensa hasta una falla en las computadoras, en el sistema de cómputo, el internet, la telefonía. Siempre estamos enfrente de 1001 detalles para poder cumplir con nuestra labor informativa. Es cierto, soy abogado, pero si me preguntan ustedes qué es lo que más me llama a mí, pues me llama más la comunicación. Yo tengo 35 años como comunicador, entonces, pues definitivamente la atracción del tema de la comunicación, la importancia del periodismo, es lo que a mí me ha movido profesionalmente durante los últimos 35 años. Porque el periodismo es apasionante. ¿Y por qué es apasionante el periodismo? Porque nos lleva a interpretar la realidad que otras personas simplemente obvian, no la alcanzan a ver. Las personas del común de la calle ven pasar la realidad frente a sus ojos y no alcanzan a interpretarla. Los periodistas, los comunicadores, estamos llamados a realizar esa interpretación de los hechos que acontecen en la realidad. Porque allá afuera, en el exterior, hay un mundo palpitante. Hay un mundo que se está desarrollando, que todos los días muere y que todos los días nace. Vemos figuras públicas que hoy están en la cúspide de su triunfo político y al día siguiente los vemos defenestrados por una ventana alta hasta caer a echarse pedazos en la baldosa de la opinión pública. O sea, Enrique Peña Nieto, ¿verdad? ¿Sí? Y mañana va a ser Andrés Manuel, y después de Andrés Manuel va a ser otro político. O sea, lo importante de los comunicadores es que nosotros vemos la vida como es, cíclica, es un ciclo. La vida es un ciclo. Hoy estamos en uno de sus extremos y mañana nos vamos a colocar en el otro. Esa es la gran ventaja del comunicador sobre cualquier otro personaje de la actividad profesional. Probablemente nada más compita con él el filósofo y el historiador, porque el periodista tiene que ser a la vez filósofo y a la vez historiador. Filósofo para poder comprender aspectos éticos,
deontológicos, de moral social, de moral pública, de realidad política. Historiador, porque todos los días plasmamos la historia a través de nuestra lente fotográfica, a través del video o a través de la escritura. Si no ha sido por el periodista que se convierte en narrador de hechos históricos, no conoceríamos, por ejemplo, lo que ocurrió cuando estalló el Vesubio, por ejemplo. Eso lo hizo un narrador. Cuando Homero se convierte en periodista para darle una narración, si ustedes quieren, literaria, a la famosa gesta de la invasión a Troya. ¿Sí o no? Eso es, o sea, el periodista es un historiador. Pero también es un sociólogo, también tiene que realizar actividad de análisis e interpretación de los fenómenos sociales, que es el tema que nos tiene el día de hoy. Vamos a revisar de manera rápida, porque ya no tenemos mucho tiempo, pero vamos a revisar un tema que a mí me apasiona y que también a ustedes les debe de apasionar: la opinión pública. ¿Cómo se crea la opinión pública? ¿Cómo se transforma? Y finalmente, ¿cómo se manipula? Porque se crea, se transforma y se puede manipular, no solamente por los medios de comunicación, sino por todos los factores reales de poder. Todo el que tiene poder aspira a controlar a los medios de comunicación para poder controlar la opinión pública, construir la opinión pública, generar una opinión pública favorable para sus intereses políticos, económicos o de cualquier otra naturaleza. Bien, vamos a la primera lámina. La opinión pública va a ser un pensamiento generalizado. La opinión pública no es una opinión aislada, es una opinión pública generalizada. Y alguien por ahí debe de estarse preguntando: espéreme, maestro, pero si aquí hacemos un cuestionario a todos los que estamos, levantamos una encuesta, vamos a encontrar que la opinión de todos difiere, ¿no? ¿Sí o no? La opinión de todos va a diferir. Sin embargo, va a tener elementos en común. Y ese elemento en común es el que va a ir construyendo opinión pública. Cuando el presidente Enrique Peña Nieto hablaba de un mal humor social, lo que hablaba era de una opinión pública generalizada. Había personas que le dábamos el beneficio de la duda, pero aún así, vean ustedes los resultados electorales de la pasada elección. ¿Qué ocurrió? Nos volcamos en las urnas en favor de todo menos del partido gobernante. Atomizamos el voto, porque la opinión pública tenía un elemento común: había que hacer un cambio transformacional, disruptivo, había que modificar las estructuras existentes. Eso fue lo que hicimos, con ese voto. Entonces, había una opinión pública generalizada en función de un asunto en común. Había que hacer algo para cambiar el estado de cosas. Eso es opinión pública. Eso es el mal humor social que el presidente advirtió con muchos meses de antelación a la jornada electoral. Entonces, es pensamiento generalizado, pero además, esa opinión pública, si bien es cierto, se construye desde la opinión individual de cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros la vamos enriqueciendo en función del intercambio de opiniones. También es cierto que esta opinión pública se va a solidificar en función de un elemento indispensable para que exista, que se llama libertad de expresión. Si nosotros no tenemos la oportunidad de comentar lo que pensamos, de expresar lo que sentimos, no puede construirse opinión pública, porque tendríamos únicamente opiniones individuales de manera aislada. Sin embargo, una democracia o una organización comunitaria donde se permite la pluralidad de ideas es campo fértil para que se construya opinión pública.
Entonces, un elemento indispensable de la opinión pública es que va a utilizar la libertad de expresión como principal vehículo. Pero la libertad de expresión no va a ser suficiente, requiere un elemento adicional. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es ese elemento adicional? El elemento adicional van a ser los medios de comunicación. Los medios de comunicación van a ser el elemento detonante de la opinión pública. Los medios de comunicación en una sociedad de masas como la que nosotros vivimos. ¿Qué población tiene Chihuahua? ¿Alguien sabe? El estado 3 millones, la ciudad 900 más menos, ¿no? Menos los que mataron ayer. Más menos. Entonces, ¿de qué manera conformamos opinión pública con un pueblo tan vasto? Son 900,000 personas nada más en la ciudad de Chihuahua. Pues lo tenemos que hacer a través de los medios de comunicación. Lo hacemos a través de la radio, a través de la televisión, a través de la prensa escrita y a través del fenómeno moderno que la ciencia y la tecnología nos acaban de regalar hace apenas 20 años. El Internet. Y con ello, las redes sociales. Entonces, van a ser los medios de comunicación los que van a detonar la conformación de la opinión pública, con sus ventajas y con sus desventajas. En una primera etapa vamos a ver ventajas, en una segunda etapa vamos a ver las desventajas de esta intervención mediática en la conformación de la opinión pública. Ahora, caramba, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Entonces, otro elemento importante es que esta opinión generalizada, y nada más se reían, no me decían nada. ¿Qué onda, Mike? ¿Esa M es de Mike o es de McDonald's? ¿O de qué? No se puede decir. Todavía es, órale. Me lo dicen, al cabo, miren, mi pecho es bodega, yo no digo nada, ¿eh? Nada más soy periodista, nada más. Entonces, esta opinión generalizada es de la comunidad entera, no solo de los líderes de opinión, porque luego decimos, es que los líderes de opinión, el líder del sector empresarial, el líder religioso, el sacerdote, el comerciante, el maestro. En las comunidades aisladas el maestro es un líder de opinión muy fuerte, ¿no? ¿Sí o no? Pero no son ellos. Los líderes de opinión pueden inducir, pueden fomentar, pueden comentar, pero podrán conformar opinión pública por sí mismos. Antes sí lo podían hacer. En aquellos tiempos en que el único ser pensante en el pueblo era el sacerdote y el maestro, pues definitivamente ellos eran parte muy importante del sistema de conformación de la opinión pública. Pero déjenme decirles que eso se fue acabando con el tiempo. Y los líderes de opinión pasaron a ser una parte importante de la conformación de opinión pública, ¿sí? Pero son nada más una parte importante de la opinión pública, porque los medios de comunicación construyen un entramado fortísimo de opinión que avasalla por encima de cualquier líder. Vean ustedes lo que hace, por ejemplo, Carmen Aristegui, que por cierto ya va a regresar a la radio. ¿Qué hace Carmen Aristegui con la construcción de opinión pública? ¿Qué hace, que el otro día lo estaba viendo, a Joaquín López Dóriga, con su programa de Si me invitan no vengo? ¿Qué hace? Bueno, él como líder de opinión, con los líderes de opinión que ahí tiene, construye opinión pública. Entonces, primer elemento fundamental, después de los medios de comunicación como intermediarios en la construcción de opinión pública. La opinión pública exige que no sean los líderes de opinión los que posean el monopolio de la opinión pública. Ahí dice monopolio, ¿verdad? No pueden, porque de esa manera, si ellos construyen o poseen el monopolio de la opinión pública,
luego entonces estaríamos en presencia de una conformación hegemónica de la opinión pública. Lo hegemónico es lo distinto a lo plural. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. O sea que la opinión pública, fíjense, guardando las proporciones lo que yo digo aquí, el cuate que nos vende en la tienda de la esquina, él construye opinión pública, ¿sí o no? O no llegamos y cuando vamos a comprar la leche o el pan, no platicamos con él acerca del asunto de la gasolina, o no platicamos con él asunto de la cuestión de la electricidad, o ¿sí o no? Del costo de la vida. Estamos construyendo opinión pública. Él es un líder de opinión. ¿Por qué es un líder de opinión? Porque él, todos los días, intercambia opiniones con 100, 150 personas. Ese personaje es un personaje bien importante, ¿eh? Para los analistas de opinión pública, por supuesto que es un personaje muy importante. Entonces, en el gran entramado, complejo entramado de construcción de la opinión pública, estos líderes de opinión van a ser importantes, pero no van a ser fundamentales. Van a intercambiar responsabilidad en la construcción de opinión pública junto con los medios de comunicación. Bien, vamos a la siguiente. Es tan complejo el asunto de la opinión pública que no es unitemático, sino que es multitemático. O sea, son los diferentes temas. Es lo religioso, es lo político, es lo económico, es lo social. No es un solo tema. Y si nosotros estamos en presencia de lo que dice Fukuyama, del fin de las ideologías, pues entonces sabemos que capitalismo no tiene toda la derecha. Nosotros sabemos que socialismo no tiene toda la izquierda. Nosotros estamos atendiendo ahorita, jóvenes, a una vertebración ideológica para conformar o romper nuevos paradigmas en materia ideológica. Así, el día de ayer, por ejemplo, acudimos a un evento en gobierno del Estado en donde se realiza una guardia de honor por el 2 de octubre del 68. O sea, cuando nosotros pudiéramos haber visto en un gobierno de derecha, porque gobierna el Partido Acción Nacional, un evento de esta naturaleza. O sea, estamos rompiendo paradigmas de manera ideológica. O sea, que estamos viendo que existen elementos particulares que derriban los parámetros ideológicos. Por ejemplo, el reconocimiento de una tragedia, ¿sí? 68, 2 de octubre, una tragedia, ¿verdad? ¿Sí o no? 43, Ayotzinapa, una tragedia. Asesinato de Miguel Agustín Pro y la Guerra Cristera, una tragedia. O sea, son tragedias que desbordan los parámetros ideológicos. Por eso, cuando Fukuyama dice, estamos asistiendo al fin de las ideologías, me parece que le asiste algo de razón. Y si no, los que ayer estuvieron en la charla del embajador emérito, que nos hablaba del fenómeno Estados Unidos-China, vean ustedes cómo China practica un supracapitalismo, donde tiene un capitalismo en el mercado, en el comercio de bienes y servicios, pero en lo político, ¿qué practica? Un socialismo de Estado. ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo tiene Xi Jinping presidiendo el gobierno chino? ¿Y cuánto tiempo le falta? ¿Sí o no? Entonces vivimos un capitalismo de Estado, perdón, un socialismo de Estado, pero con un capitalismo de mercado. O sea, no existe el anterior parámetro donde un socialismo de Estado exigía un socialismo de mercado. Vean ustedes en China, ustedes van a encontrar Burger King, van a encontrar McDonald's, van a encontrar ustedes Coca-Cola, pero además Audi, BMW. O sea, vivimos en una sociedad capitalista. O sea, cualquier persona puede ahí tener acceso a las comodidades de un sistema capitalista, pero viven bajo un régimen de socialismo de Estado.
Qué interesante, qué paradoja tan interesante. Entonces, lo comento porque precisamente vamos a encontrar en la conformación de una opinión pública una gran pluralidad de contenidos que luego nos pueden confundir. Y es lógico que nos confundan porque estamos avasallados por la comunicación, estamos indigestados de la información. Es demasiada la información que tenemos a nuestro alcance que no alcanzamos a digerirla. Entonces, ¿quiénes nos ayudan a digerirla? Quienes conforman opinión pública, los líderes y los medios de comunicación. El problema es que luego nos entregamos en brazos de los líderes de opinión y de los medios de comunicación y no tenemos un pensamiento crítico, analítico de la realidad. Fíjense bien, son los dos extremos. Aislarnos del entorno, del contexto, ese es un extremo. El otro extremo es entregarnos en los brazos del pensamiento difundido a través de los medios de comunicación o de las opiniones de los líderes de opinión. Como que nosotros tenemos una gran responsabilidad crítica de hacer un análisis y síntesis de lo que estamos escuchando. Pensamiento contrastante, contrastar las ideas. Fulanito dice esto, perenganito dice aquello. ¿Qué pienso yo? Un silogismo simple, ¿no? Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Pero ¿saben qué? No lo hacemos. Desafortunadamente, no lo estamos haciendo. Bien, vamos a la siguiente. Pluralidad de pensamiento, ok. No se da por generación espontánea, ¿eh? Este pensamiento crítico no se da por generación espontánea. Es un proceso cultural. Y los procesos culturales son de larga data. ¿Qué significa? Que se construyen a lo largo del tiempo, de generación en generación. Nuestro pueblo es joven. Nuestro pueblo tiene apenas 300 años. Es joven. Es nada. O sea, colocándonos en los orígenes de la comunidad europea. O sea, veamos nosotros cuántos años de construcción de una cultura y de un pensamiento crítico nos llevan. No es entonces por generación espontánea que el pensamiento crítico nos va a llegar. El pensamiento crítico va a ser una construcción de larga data y ahí nosotros tenemos mucha responsabilidad. El problema es que luego no seguimos el consejo de Google Académico. ¿Se acuerdan de Google Académico? ¿Alguien ha entrado? ¿Alguien se acuerda de la frase que tiene ahí en la página principal? Hombros de gigantes, algo así, ¿no? Sobre hombros de gigante. Muy bien, ¿eh? Otro 10. Bueno, yo no le doy clase a usted, ¿verdad? Pues le pongo 2 dieces. Vámonos. Pues sí. Y mis alumnos acá. Pues ya lo tiene usted, pues ¿para qué pelea? ¿Eh? Es el chiple, mi cuate. Entonces, fíjense bien, esto es importante, sobre hombros de gigante. ¿Qué significa? Que tenemos que construir en base al conocimiento construido anteriormente. No debemos derribar el conocimiento adquirido, no todo está mal. Tiene áreas de oportunidad, como decimos los administradores, tiene áreas que se pueden mejorar, pero no todo está mal. El aeropuerto es un buen proyecto. El tren a Querétaro es un buen proyecto. La construcción de la refinería en Tula, que planteó Calderón y que Peña Nieto bloqueó, es un buen proyecto porque nos va a dar autonomía en la elaboración de gasolina, que esperemos sea barata, ¿verdad? Sea barata. O sea, si es ¿ya me están cortando? Sí, no. Censura. Denuncio censura. O sea, ¿qué hacemos cuando llegamos? Derribamos todo lo anterior. Y eso está mal. Eso no es correcto.
Por eso cuando dicen aprender a aprender está bien, pero aprender sobre lo aprendido, porque traemos toda una riqueza de experiencias que no podemos derribar, sino que tenemos que aprovechar. Únicamente falta orientarla, darle un cauce. Y lo mismo pasa en la comunicación. En la comunicación tenemos que aprender que el pensamiento crítico no es de generación espontánea, sino que se va construyendo a lo largo del tiempo. Y el sistema de medios de comunicación también se construye a lo largo del tiempo. ¿Qué construye un sistema de medios de comunicación? Lo construye el entramado de medios de comunicación. Las estaciones de radio en Chihuahua no son de generación espontánea. Las estaciones aquí, las más viejitas, la norteñita, la mexicana, o sea, ya cumplen 70 años. El Heraldo está cumpliendo 80 años. Si no es que poquito más, ya se fue mi tocayo aquí para que me corrija. ¿Cuántos? 85 años. El Heraldo es el heredero de periódicos que se empezaron a editar desde después de la independencia. Chihuahua, y lo narra muy bien el doctor Vargas, ahorita me acuerdo, Jesús Vargas Valdés, lo narra muy bien en su libro que narra acerca, se llama Chihuahua, Historia de una vocación democrática, algo así se llama el libro, lo edita la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Narra cómo Chihuahua tiene una gran riqueza en construcción de medios de comunicación, que eran simples libelos, eran hojitas que se distribuían por las calles y se manifestaba la opinión de las gentes. El Heraldo, el Diario, El Norte, Novedades, los periódicos que ahorita conocemos, bueno, Novedades ya no existe ni Norte, ¿verdad? Pero estos periódicos vienen de esa histórica tradición de medios de comunicación, no se construyeron de la noche a la mañana. Es más, la OEM viene de la cadena García Balseca, y de la cadena García Balseca se dedicó a comprar periódicos regionales que ya existían y que tenían 40, 50 años. O sea, nada es espontáneo, ¿eh? Hay una gran riqueza en la historia. Entonces, si construir un sistema de medios de comunicación nos llevó en Chihuahua 200 años, ¿creen ustedes que lo debemos de proteger? ¿O lo debemos derribar simplemente porque no sirve? Entonces, es muy importante reconocer esa importancia de la riqueza de los medios de comunicación, porque si yo tengo 35 años en medios y ustedes apenas tienen 1 año, 2 años, 3 años de experiencia, esas riquezas se van acumulando. Por eso, qué importante que la universidad tenga estos espacios y estos perfiles de crecimiento profesional, pero que además se construya con la experiencia de gente que forma parte del sistema de medios de comunicación para que les transmita lo bueno y también lo malo, ¿verdad? Para que sepan lo que ustedes no deben de hacer o cometer de errores. Bueno, ya me voy más rápido. Vámonos a la siguiente. Los medios de comunicación ayudan a construir el pensamiento democrático. Eso ya lo hemos venido platicando. Vámonos a la siguiente. O sea, que la opinión pública es una Babel. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? ¿Verdad? Esos son los medios de comunicación. Que a nadie asuste su diversidad y su pluralidad, porque esa pluralidad es la que enriquece la opinión pública. Más bien que a alguien le asuste el monopolio de los medios de comunicación. El monopolio de los medios de comunicación con un solo pensamiento hegemónico, eso es lo que nos debe de asustar. La diversidad, al contrario, nos debe de estimular hacia la construcción de una opinión pública cada vez más crítica. ¿Por qué? Porque si yo leo el Diario y leo el Heraldo, puedo conformar opinión. No me quedo con un solo periódico, fíjense, ustedes son los profesionales de la comunicación. No me quedo con un solo periódico, leo los 2 o los 3 o los 4 y me meto a internet y reviso el Universal, La Jornada, el New York Times, ABC, no sé, Fígaro en Argentina, Clarín. O sea, busco las diferentes opciones de crecimiento en el conocimiento intelectual,
¿verdad? Para conformar opinión pública. La siguiente. Por eso es fundamental fortalecerlos. Por eso es necesario crear una ley que proteja la publicidad, que la publicidad considerada como un bien público sea distribuida de manera equitativa entre los medios de comunicación. ¿Por qué digo equitativa? Porque debe ser entregada en función de su circulación, en función de su penetración en redes sociales, en función del auditorio que tiene la radio, etcétera. Pero también, ¿por qué digo equitativa? Porque tiene que ser proporcional a los fines que cumple el medio de comunicación. XZAR en la sierra. ¿Quién conoce Huachochi? ¿Conoce XZAR? Bueno, pero ha pasado por ahí, ¿no? ¿Sí? XZAR, la voz de la Sierra Tarahumara. Ah, bueno, para que vean. Ah, usted es de Huachochi. AM, amplitud modulada. Resulta que la Ley Federal de Telecomunicaciones está echando por la borda la amplitud modulada. ¿Por qué? Porque no permite el triple play. ¿Qué es el triple play? Transmisión de datos, voz e imagen. Órale, internet. A través de la FM se puede distribuir el internet. Ya se distribuye la comunicación, ya se distribuye la imagen, ¿no? Vamos a distribuir también internet. Entonces, como yo prefiero la FM para fines comerciales, a la amplitud modulada la condeno a morir. Sin embargo, la amplitud modulada en la XZAR funciona. ¿Por qué funciona? Porque las antenas, las ondas hertzianas, transmiten la señal por cielo y tierra. Es una ondulación que va sobre el cielo y sobre la tierra, sobre el aire y sobre la tierra. La FM, ¿cómo se transmite? Estrictamente sobre el aire. Entonces, cuando ustedes colocan una montaña, el FM ahí queda. Y el AM brinca la montaña. Llega a la barranca y sube. Entonces, para XZAR es fundamental ser amplitud modulada. Bueno, pues XZAR es una estación de radio gubernamental que está muriendo desde que nació, ¿verdad? O sea, desde hace 70 años. Que no recibe apoyos económicos, etc. Entonces, XZAR, ¿cuánta audiencia tiene? 1000 personas, 2000, 3000, 4000, 5000. Se puede comparar con la audiencia que tiene aquí Antena. Antena tiene una audiencia de ¿qué? 100,000, 200,000, 40,000 diarios. ¿Se compara o no se compara? No, no se compara. Pero ambos cumplen fines importantes para efecto de la comunicación. ¿Le puedo negar la publicidad a XZAR nada más porque llega a 3,000 personas? No, ¿verdad? Al contrario, te voy a apoyar porque realizas una labor de comunicación fundamental en la Sierra de Chihuahua. Entonces, me parece que aquí, jóvenes, cuando hablo de fortalecerlos, hablo del apartado financiero, que requiere tener una revisión profunda, porque lo que se está haciendo no es adecuado para fortalecer. Fíjense, nada más la amplitud modulada, pero si me meto con el internet y me meto con los medios impresos, me meto con las revistas de compañeros que están haciendo esfuerzos, ¿verdad? Pero que están feneciendo por la falta de apoyos publicitarios, pues entonces me estoy metiendo con el sistema de medios de comunicación que se encuentra en una crisis por una distribución inadecuada de la publicidad. Este es un tema importantísimo. En el Congreso lo estamos trabajando un proyecto de ley precisamente en esta materia, ¿no? Vamos a la siguiente. 5 minutos y termino, No intentar sustituir a los medios de comunicación. ¿Qué es lo que pasa con los gobiernos totalitarios? Sustituyen a los medios de comunicación social. ¿Qué hizo en Venezuela Chávez? Decomisó los medios de comunicación social. Se los quitó a la iniciativa privada para transmitir él la información. ¿Por qué lo hizo? Pues con fines de propaganda, ¿verdad? De construcción de una opinión pública homogénica. Qué interesante. Entonces, los gobiernos totalitarios tienden
a sustituir a los medios de comunicación social privados con fines de hegemonía en la comunicación, de propaganda en la comunicación. ¿Tienen derecho los gobiernos a defender sus posturas y posiciones políticas, a difundir sus acciones de gobierno? Claro, por supuesto, pero no pueden pretender sustituir a los medios de comunicación social porque es un atentado a la libertad de expresión que está tutelada por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a la siguiente. Bueno, la opinión pública es plural, ¿se fijan? ¿Pero en qué coinciden? En las estrellitas, ¿verdad? Más ahorita que ya volvimos a firmar el tratado, el acuerdo comercial con los Estados Unidos. Coincidimos en las estrellitas y en las barras, ¿sí o no? Vamos a la siguiente. El gran drama es la manipulación. O sea, les platiqué una historia de bondad de los medios de comunicación, donde todo es de color de rosa. Sin embargo, también existe el intento permanente de manipulación. El poder fáctico quiere manipular la opinión pública con fines de poder. Y esto, jóvenes, vamos a la siguiente, ya es un tema muy trabajado. Este es un diagrama que se le atribuye a Noam Chomsky. Él es un judío norteamericano especialista en comunicación. Se le atribuye, pero él lo niega, Él niega que es el autor de estos principios. Y yo le creo, ¿verdad? ¿Por qué no le voy a creer? Pero aquí están. Si enfrento un problema grave, ¿qué hago? Creo otro de mayor fuerza con la finalidad de distraer a la opinión pública. Si yo quiero imponer una medida terrible, la impongo pero de manera gradual. El gasolinazo, ¿no? ¿Sí o no? Tenemos 11 años con incrementos continuos de gasolina. Estábamos en 7 pesos, 6 pesos la gasolina, y ahorita ¿en cuánto estamos? ¿Qué onda? Dijo Calderón, 8 centavos. ¿Qué son 8 centavos mensual? Y ahorita ya son pesos. ¿Estamos en cuánto la verde? 19.75. Ah, bueno. Vaya a Gold Black, 18.40. 19.40, 18.40. No, 18.40 está en Gold Black. Sí. Y no es comercial. Voy a generar telenovelas, dramas, ¿cómo se llama? 12 corazones y La Rosa de Guadalupe, Enamorados. ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues al pueblo pan y circo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces te voy a dar todos esos contenidos, pues para que te distraigan. Hasta el Cruz Azul gana, ¿no? O sea, ¿qué más podemos esperar de esfuerzo de distracción? Ahí hay una Cruz Azulina, mira. O sea, ¿qué más? Pan y circo. Entonces, estos principios de Noam Chomsky son principios, bueno, que se atribuyen a Chomsky, son principios fundamentales para comprender la manipulación mediática. De qué manera los medios de comunicación también pueden ser utilizados para conformar opiniones públicas fácilmente manipulables. Vamos a la siguiente. Las redes sociales. Las redes sociales. Todos los días estamos en las redes sociales. Aún con la discusión de si WhatsApp es o no red social, pero cuenta con muchos elementos de red social. ¿Verdad? Facebook, Instagram, Twitter. ¿Qué onda? Todos los días estamos recibiendo multitud de información. Ahora estaba viendo que el iOS trae una nueva función de medir el tiempo en pantalla, ¿no? ¿Qué onda? Los que traen iPhone, ¿cómo les ha ido? 5 horas, 6 horas. ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo? Y vean, porque además dice en qué tipo de aplicación estamos ejerciendo el tiempo. Y las redes sociales están por encima de cualquier otra cosa, con excepciones, ¿no? Con algunas excepciones.
Bien, vamos a la siguiente y ya termino. Y manipulamos para la cuestión electoral, ¿verdad? Fines políticos. ¿Qué hizo Donald Trump en ese acuerdo con los rusos para manejar bots en relación con Hillary Clinton? ¿Qué onda? Manipular la opinión pública con fines electorales, con fines de crear una opinión pública favorable a sus propósitos. A la siguiente. Esto es lo más cómodo, ¿no? Lo más cómodo es dar la espalda a la realidad, lo más cómodo es dar la espalda a la opinión generalizada. Lo difícil es construir una opinión pública crítica. Eso es lo difícil porque nos implica esfuerzo. Pero los que estamos esforzándonos por ser especialistas en la comunicación, jóvenes, esta es la ruta. La ruta es la opinión pública crítica. La siguiente. O sea, que los engranajes de nuestro pensamiento contrasten la información, se discutan, con la finalidad de que primero nosotros seamos líderes de opinión críticos para que podamos convertirnos en propagadores del análisis crítico de la realidad. Aún con la situación que nos plantea el fin de las ideologías, que tengamos la capacidad crítica de la interpretación de la realidad. Yo creo que ese es nuestro principal compromiso como comunicadores. Les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias.